Y continuamos aquí en Alta Política, como decíamos al comienzo, ¿no? En un día que nos preguntamos por la educación de nuestros hijos y por cómo vamos a vivir este año electoral, dado que hoy, justamente a nivel nacional, comenzaba un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Muy buenas noches, Victoria Villarruel. Buenas noches. Nosotros en muchos programas hemos hablado de ti y del trabajo que venís desarrollando a lo largo, digo, y a lo ancho del país, porque has presentado tu libro en algunas provincias. Nosotros todavía no hemos podido todavía presentarlo aquí en Salta, pero es un tema muy inquietante para los salteños, porque Salta ha vivido también una suerte de situación muy conflictiva respecto de los derechos humanos. Hemos tenido víctimas de los dos lados. Y nos gustaría que hoy, teniéndote en Salta, bueno, de tu propia boca puedas contarnos cómo estás trabajando desde justamente el Centro de Estudios Legales sobre el terrorismo y sus víctimas y el alcance, digamos, que está teniendo esta tarea de no solo encontrar víctimas del terrorismo, sino esta lucha porque se han reconocido sus derechos humanos. Bueno, en efecto, yo represento una asociación civil que nuclea en la República Argentina a todas las víctimas del terrorismo, es decir, a todas aquellas personas que fueron asesinadas, secuestradas, torturadas, heridas, voladas sus casas con bombas por organizaciones terroristas. Estas personas, a lo largo de estos últimos 28 años de democracia, no han sido reconocidas de ninguna manera. Es decir, en ninguna de las políticas de derechos humanos de todos los gobiernos democráticos hasta la actualidad no han sido reconocidas ni en las indemnizaciones, ni en los museos de la memoria. No tienen la posibilidad de que sus casos, los casos judiciales lleguen a sentencia, porque desde el mismo Estado se entorpece la labor judicial, con lo cual estas personas, que son miles, más de 18.000, según la investigación que nosotros estamos concluyendo y que vamos a presentar a la sociedad argentina este mismo año, más de 18.000 personas directamente afectadas por el terrorismo, a las cuales se les deben sumar sus grupos familiares, porque es así como se contabiliza a las víctimas en el mundo. Estas 18.000 no existen, fueron desaparecidas de la memoria. No existen en los libros de estudio de los niños, no existen en los museos de la memoria, no existen en los parques de la memoria, no tienen ningún tipo de lugar. Entonces nosotros desde nuestra asociación civil tratamos de que estas personas tengan visibilidad y logren el reconocimiento de sus derechos humanos, como en cualquier país del mundo donde una persona que ha sufrido un secuestro o un atentado terrorista es reconocida. Porque comenzábamos con Eduardo antes del programa, que el marco legal, digamos, que tiene esta situación en algunos países, tengo entendido que es reconocido y en algunos no. No sé si en Italia, por ejemplo, las Brigadas Rojas fueron juzgadas como tal, y si en otros países ha pasado lo mismo y acá se silencia. ¿Cómo es esta situación? Bueno, en el mundo no hay un doble estándar como existe en Argentina respecto de lo que es el terrorismo. Es decir, en el resto del mundo un terrorista es una persona que tiene que ser juzgada y condenada. No existe la posibilidad, como aquí en Argentina, de que ocupen cargos públicos, de que permanezcan impunes y de que sean voces autorizadas en temas tan delicados y sensibles para la sociedad como son los derechos humanos. Con lo cual, Argentina realmente es uno de los países donde las víctimas del terrorismo sufren la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos. Y quiero decirte esto puntualmente porque cada vez que nosotros asistimos a los congresos internacionales de víctimas o a cualquier evento que nuclea a las personas que sufrieron este tipo de agresión, las víctimas del terrorismo de Argentina son acogidas como las personas más afectadas del mundo, es decir, como aquellas a las cuales el Estado expresamente discrimina. Y esta discriminación, digamos, por eso es un sesgo ideológico que de alguna manera está, no solo por eso digo, atentando contra 18.000 víctimas que no están reconocidas, sino evidentemente contra una cuestión de derecho que debilita de alguna manera también nuestro sistema democrático. Y sobre todo volvemos al tema de la educación. Cuando yo veía, y lo decíamos el mes pasado, ¿no?, en ocasión de acordarnos de lo que había sido el copamiento al regimiento de Azul, donde en plena democracia, con el general Perón de presidente, moría la mujer del jefe del regimiento, era secuestrado Ibarzábal, y Gay era también asesinado, ¿no? Decíamos, ¿cómo
hombres que habían estado inclusive en el ataque, hoy forman parte de los monumentos a la memoria. Era como una gran contradicción. Cuando ustedes desde el Centro de Estudios plantean esto, por ejemplo, a algunos sectores de la justicia argentina, ¿no hay ninguna respuesta o hay alguien que responda y se justifique? No, no solo no hay ninguna respuesta, sino que hay una decidida actitud por parte del Estado en cualquiera de los poderes en los cuales nosotros hemos reclamado por ignorar las peticiones de estas personas que son personas inocentes, es decir, son ciudadanos inocentes. Quiero decirte que el 80% de las víctimas del terrorismo son civiles, con lo cual es mentira que era solamente afectado el sector militar o las fuerzas de seguridad. La mayoría de las personas que sufrieron la agresión fueron los civiles. Entonces, mira, para darte un ejemplo, en Buenos Aires está el Parque de la Memoria, en el Parque de la Memoria están los nombres de supuestamente aquellos que han muerto por abusos del Estado, pero también, como dice el Parque de la Memoria, combatiendo por los ideales de justicia, que desconocemos cuáles son. Sí. Y en ese listado de personas que están plasmadas en el mármol están los nombres de 52 terroristas, integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que atacaron en democracia la unidad militar de Monte Chingolo. Están también algunos que atacaron el cuartel de Formosa, por ejemplo. También, eso también es llamativo, que murieron 10 soldados en forma inocente. También están, por ejemplo, algunos de los que participaron en el secuestro del teniente coronel Larrabure. O sea que hay personas que están identificadas con organizaciones terroristas que agredieron a la población en gobiernos democráticos inclusive. Bueno, cuando nosotros hicimos el reclamo ante el gobierno de la ciudad para la remoción de estos 52 nombres, encontramos el silencio. O sea que no encontramos ningún tipo de respuesta, tanto en gobiernos o en el poder que responde a los Kirchner, como en aquellos que son oposición. Las causas judiciales que tenemos abiertas, que son en diferentes jurisdicciones del país, tampoco tienen ningún tipo de sentencia favorable. Y no estoy hablando de causas que abrimos hace 2 días, estamos hablando de causas que están abiertas hace 4 o 5 años y que no tienen casi movimiento porque el Poder Judicial expresamente no avanza sobre esto. Yo creo que sí. Yo quería consultarte esto. ¿Cómo jurídicamente encuadran ustedes esos hechos cometidos antes del 76 en cuanto a la prescripción, en cuanto a la imprescriptibilidad, dada la jurisprudencia y doctrina actual? Bueno, lo que sucede en el mundo, los antecedentes jurisprudenciales indican que el terrorismo es un crimen de lesa humanidad, con lo cual el único país que defiende esta teoría por la cual solo los agentes del Estado cometen delitos de lesa humanidad es una teoría que va a contramano de lo que en el resto del mundo se está afirmando. Con lo cual nosotros lo que hemos siempre defendido es que si desde el mismo Estado se impulsa la investigación de crímenes de lesa humanidad, ¿por qué se diferencia entre determinadas personas? ¿Por qué se diferencia si el daño lo hizo un agente del Estado o lo hizo una organización terrorista, cuando el país es el mismo, la población es la misma, la época es la misma y jurisprudencialmente en el mundo se afirma que un delito de lesa humanidad también es el terrorismo como la acción del Estado? Entonces, nosotros lo que le estamos reclamando al Poder Judicial, que en definitiva es al gobierno nacional, es que imparta justicia para todos, que deje de discriminar a los ciudadanos que fueron inocentes, que estaban desarmados y que un día perdieron su vida por un coche bomba, por ejemplo. Claro, quizás lo que es increíble es que estamos hablando de una época democrática, estamos hablando del 76 para atrás y donde justamente todas estas víctimas no tienen ningún lugar donde golpear la puerta, ¿no? Las víctimas del terrorismo, nosotros en la investigación que hemos realizado, en la cual se relevó el material histórico de la prensa, es decir, se utilizó material al alcance de cualquier ciudadano. Para ello se relevaron diarios de época y allí se rastrillaron estos diarios buscando las víctimas del terrorismo, porque el Estado, cuando en su momento creó la CONADEP, tenía la obligación a su vez de investigar el tema de las víctimas, pero no lo hizo, solamente se quedó en el tema de los desaparecidos. Y entonces allí, bueno, quedó una deuda con un gran sector de la sociedad. Nosotros estamos tratando de esta deuda, aportarla a la sociedad como una investigación en la cual se digan los nombres de las personas afectadas, la fecha en la que fueron afectadas, en qué lugar, etcétera, etcétera. Y toda esa documentación relevó
miles de casos en los cuales los afectados eran civiles, los afectados fueron extranjeros, eran miembros del Poder Judicial, eran niños, eran trabajadores, o sea, eran de todos los estratos sociales, de todas las ideologías, de distintas religiones, etcétera, etcétera. Ninguna de esas personas está incluida en las políticas gubernamentales. Entonces, nos resulta raro que en los últimos 8 años hemos tenido gobiernos que han hecho de la bandera de los derechos humanos su bandera. Su tema principal y, sin embargo, encarnen gobiernos en los cuales la violación de derechos humanos a sectores totalmente indefensos, como son los de las víctimas, sean violaciones masivas. Eso es una deuda enorme que tenemos en Argentina, ¿no? En plena democracia y habiendo pasado tantos años de democracia. Sobre todo, tengo entendido que cuando fue el caso de Larrabure, en Rosario el fiscal había, en primera instancia, determinado lesa humanidad, y automáticamente el Procurador General de la Nación, que es Esteban Rigui, a la sazón fue el ministro del Interior de Cámpora y que firmó el decreto para poder amnistiar, digamos, a los terroristas que estaban presos en ese momento bajo la ley, determinó que todos los fiscales no podían investigar y determinarle su humanidad para atrás. Es decir, por eso digo, qué increíble que a veces en nombre de los derechos humanos, y como decía Victoria, ¿no?, teniendo esa bandera, sea esta falacia y se lleva inclusive al campo de la educación, que nuestros hijos y nuestros menores se puedan formar o desformar de la historia, ¿no? Esto creo que es una tarea, bueno, que ustedes vienen desarrollando con mucha firmeza. No sé si, Eduardo, Victoria, querías preguntar algo. Sí, en la actualidad se están desarrollando una serie de acciones judiciales contra integrantes del gobierno del 76. ¿Cuál es su opinión respecto de lo que sucedió en esa época y respecto de las acciones judiciales que se está llevando contra esta gente? Bueno, yo represento una asociación civil que habla en nombre de miles de personas. Nuestra posición respecto de los juicios de lesa humanidad es que nosotros no estamos a favor de ninguna violación a los derechos humanos. Consideramos que las violaciones a los derechos humanos encarnadas por el Estado es algo realmente grave, pero más grave aún es cuando se hace desde gobiernos democráticos, es decir, desde gobiernos que han sido votados por el pueblo. En el caso puntual de los juicios de lesa humanidad, nosotros tenemos posiciones encontradas. En primer término, juicios que son llevados a cabo en los cuales se violan principios del derecho penal, como es la prisión preventiva y su extensión, es algo con lo que nosotros no podemos estar de acuerdo, incluso en aquellas personas que violaron los derechos humanos. O sea, incluso un violador de derechos humanos tiene derechos humanos. Por esa razón es que nosotros les respetamos a los terroristas o a los exterroristas todos los derechos que han adquirido en este tiempo, y nosotros lo único que estamos pidiendo es que se le reconozca a las víctimas los derechos a los cuales el Estado les ha otorgado a muchos de sus victimarios. Y en segundo término, a mí me gustaría puntualizar que las víctimas del terrorismo no tienen absolutamente nada que ver en la gran mayoría de los casos con las decisiones que tomó el Estado. Entonces, siempre cuando se nos hacen este tipo de preguntas es como que se le preguntara a la mujer violada qué piensa acerca de los apremios ilegales que sufrió su violador cuando fue detenido por un policía. Y la realidad es que la mujer violada ya sufrió, en el caso de la víctima, ya sufrió un daño tan grande que lo único que quiere es que el Estado cumpla con su función. Lo cual no significa que quiere que la cumpla mal su función, pero quiere que la cumpla. Y esta es una deuda que se viene perpetuando, no solo en el gobierno de facto del 76 en adelante, sino en 28 años de democracia. Entonces a mí siempre me interesa, y creo que eso es lo que nosotros tenemos como bandera, que se ponga el foco sobre la víctima, que es la persona inocente, la persona que fue agredida y la persona que sigue sin derechos. ¿Han hecho presentaciones ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pregunto esto porque dentro de algunas interpretaciones que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera señala que el Estado es un elemento indispensable para que la comisión de delitos de lesa humanidad. ¿Ustedes han hecho alguna presentación? No hemos hecho presentaciones aún, nosotros somos una simple asociación civil que obviamente no cuenta con apoyo estatal y es muy caro y realmente es muy difícil llegar hasta ese tipo de organismos, pero sí hemos hecho consultas en organismos internacionales como la ONU en Ginebra o el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU o en el Comité Internacional de la Cruz Roja,
Y en todos lugares, obviamente, nos han aconsejado, obviamente, empezar a reabrir las causas en el caso de las que ya no están reabiertas y agotar las instancias nacionales. El problema que se nos suscita aquí es que las instancias nacionales son muy difíciles de agotar porque el Poder Ejecutivo expresamente duerme las causas, con lo cual nunca llegamos a un estadio en el cual nosotros estamos habilitados para reclamar. ¿No hay una denegatoria de justicia en ese caso? En síntesis sí, pero es muy difícil reclamar. Piense usted que nosotros somos ciudadanos particulares y estamos reclamando contra un Estado. Por la otra parte, respecto de que únicamente o que es importante el componente del Estado, quiero decirle que son ampliamente conocidas las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Campo, sí, que en este momento está juzgando a organizaciones terroristas de África, y él ha sido muy claro respecto de que las organizaciones guerrilleras o terroristas de nuestro país debieran ser juzgadas también. Y no nos olvidemos que fue el fiscal el fiscal de la Junta, el fiscal, ¿no?, de la causa 13, con lo cual nosotros lo que no podemos creer realmente es que desde el mismo Estado se discrimine a ciudadanos inocentes. O sea, ¿cuál es el afán del Estado de impedirles a estas personas que obtengan justicia, verdad y reparación? ¿Cuál es el objetivo del Estado al otorgarle indemnizaciones a personas que atentaron contra la población y que está demostrado porque ellos mismos lo han admitido en libros o en partes de guerra o en declaraciones judiciales, que han cometido determinados atentados, y esas personas son indemnizadas o figuran en parques de la memoria y sus víctimas no tienen ni siquiera un mísero lugar en un libro de estudios? O sea, a mí me resulta francamente rara la posición del Estado y considero que, en definitiva, por lo único que está abogando es por la impunidad de los terroristas. A mí lo que me cuesta entender es cómo, habiendo una doctrina, habiendo fallos, ya habiendo documentación respecto de la posición del Estado, es que se tenga que agotar todas estas instancias. No entiendo cómo. Yo creo que se tendría que haber hecho una presentación a ese respecto. Casi diríamos que más que una presentación, por eso digo, el mismo Estado es el que... La doctrina y la jurisprudencia ya, en ese caso, estarían cometiendo una denegatoria de justicia, que es algo contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos causas, por supuesto, pero nosotros tenemos causas que no tienen movimiento desde hace más de un año y el Poder Judicial no responde de ninguna manera. O sea, tampoco es que nosotros estamos habilitados como simples particulares a ir contra el Estado en un organismo internacional, por más que haya denegatoria de justicia. O sea, tenemos que cumplir con determinados pasos jurídicos, pasos judiciales y procesales que no en todas las instancias están habilitados. Y también quiero decir algo más. Reclamar, incluso en las causas judiciales iniciadas en Argentina, contra terroristas, que incluso en algunos casos ocupan puestos de gobierno, a una víctima le hace reabrir todo ese dolor. No todas las víctimas están dispuestas a pasar por el escarnio que supone que, por ejemplo, como en el caso del padre de Larrabure, se acuse a su padre de haberse suicidado y no de haber sido estrangulado, como en la misma autopsia ha surgido y se ha debido demostrar. Sí, o sea que la posición también del Estado es francamente ofensiva. O sea, en el caso puntual del coronel Larrabure, se ha debido rever la autopsia realizada en el año 75, porque había acusaciones de que este hombre, en vez de haber sido estrangulado, se había suicidado. Es algo vergonzoso. Victoria, bueno, realmente te felicito por esta labor y obviamente ojalá que en algún momento la memoria y la verdad sea para todos y de esa manera podamos consolidar también una democracia que declama, digamos, los derechos humanos y que, como estamos viendo, no es tan así. Muchas gracias por tu participación. Vamos nosotros al último corte y enseguida regresamos con más Alta Política. Nos volvemos a ver, si os quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.